grande velando siestas los chuncanitos del río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama, se pierden tras el verano, fugitivos de la mama. Ternuras que tiene el valle morena, piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. En vuelo de colconcitos se largan viera de a dónde, zambulléndose al misterio que río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan, y orilla donde florece la amistad más verdadera. Si al verlo vuelvo al milagro de haber vivido, porque yendo agua arriba es un crío de esos yo he sido. Ternuras que tiene el valle morena, piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 2 Cablevisión
y también a todos los seguidores de La Otra Mirada, como hemos dicho ya hace varios programas, a partir de las 14 horas por todas las circunstancias que uno sabe. Nuevamente lo tenemos al vocero médico del COE Regional Villa Dolores. La situación, las circunstancias así lo ameritan. Habíamos invitado al jefe del COE Regional, el doctor médico, mejor dicho, así se dice, no doctor, al médico Diego Almada, por cuestiones de disposiciones del COE Central, no ha podido venir, intenta tomar el menor contacto posible con la prensa para abocarse de lleno a su trabajo desde que se ha hecho cargo en reemplazo del médico Juan Güez en el COE Regional. Ramiro, muchas gracias por venir. Sabemos que te hemos sacado de una cuestión profesional que lo ameritaba desde el punto de vista médico tuyo. Gracias por venir, por estar y por prestarte a compartir con nosotros unos minutos, pocos minutos. No vamos a tener el programa de una hora de duración justamente por esto, porque lo amerita un poco las cuestiones profesionales del médico obstetra Ramiro Papel. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, buenas tardes primero, bueno, y gracias por la invitación. Bueno, a ver, en el día de hoy seguimos estando ante el brote más grande que hay en la provincia de Córdoba. Nosotros, en Córdoba informó 934 casos en el día en total, y nosotros llevamos en la ciudad de Villa Dolores unos 117 casos. Y los casos informados al día de ayer nuevos, estamos ante 9 casos, de los cuales hay 5 que corresponden a Villa Dolores y 4 a Villa Sarmiento. Lo bueno de todo esto es que estos 9 casos corresponden a contactos estrechos de pacientes con casos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos dentro de la situación esperada. Es decir, ¿dónde estamos? Estamos ante una situación dentro de lo esperado. Nosotros siempre dijimos que íbamos a tener una etapa donde íbamos a tener un aumento de los casos en función de lo que es propio de esta enfermedad. Es decir, que hay un porcentaje de pacientes que son contactos y que a lo largo del curso de los 14 días desde el contacto se van a positivizar. Sí seguimos todavía en la transmisión por conglomerados, que desde el punto de vista epidemiológico esa es la definición que corresponde, y esto significa todavía que la mayoría de los casos, porque no podemos decir todos, la mayoría de los casos se explican a través de un nexo. ¿Por qué decimos esto? Y porque tenemos bajo investigación epidemiológica algunos casos, pero mientras estén bajo investigación, porque creemos que nos van a dar los nexos y porque las circunstancias lo ameritan, no podemos hablar de transmisión comunitaria. No hay. Todavía no podemos decir eso. Y ese todavía no se puede traducir en que va a haber. No. El todavía no significa que en cualquier momento puede cambiar la situación. La epidemiología, ¿qué es? Es la ciencia que estudia cómo se distribuyen las enfermedades en una población y el por qué se dan de una determinada manera. Y esa situación cambia permanentemente. En este momento se explica de esta manera y se está dando de esta manera. Ahora, si la gente no cumple con el aislamiento obligatorio, si la gente que está indicado el aislamiento obligatorio por ser contacto no lo cumple, si la gente se sigue reuniendo, como todavía algunos grupos se siguen reuniendo, si la gente no usa las medidas de bioseguridad como tienen que realizarlo, esto puede explicar que aparezcan nuevos casos y en algún momento estemos ante una fase comunitaria. Siempre nos ha gustado decir a todos y a algunos que trabajan en distintos medios, porque ustedes también lo pusieron en evidencia, del pico. Estamos en el pico, estamos subiendo para estar en el pico, estamos bajando
de la cima de la montaña? Y yo creo que eso se va a definir esta semana, en el sentido de que estamos con un aumento de casos, pero lo que describe es el aumento de casos normal que se da en forma exponencial. En forma exponencial significa que de golpes y es brusco, y todavía estamos con un aumento que hay días que es oscilante, porque hay días que tenemos, hoy tuvimos 9 casos, pero los otros días tuvimos 1 caso, y los otros días tuvimos... Lo llaman a usted, me llaman a mí, y los dos hemos incurrido en el error de no silenciar nuestro celular. Así es. Unos vivos bárbaros, usted y yo. Así que bueno, todavía yo digo, el pico, si uno hace una curva, no está marcado. Una forma de decir cuándo estamos en el pico, cuando empecemos a descender, ¿cierto? Es decir, nunca vamos a saber el momento en el que estamos en el pico hasta que no empecemos a bajar. Por eso yo digo que lo sabremos esta semana en función de los casos. Pero lo más importante sería saber si todos los casos que nosotros observamos esta semana se pueden llegar a explicar a través de contactos estrechos, significaría que las cosas las estamos haciendo bien. Porque si aparecen nuevos casos que no son a partir de contactos estrechos, ahí quiere decir que que hay un grupo de personas que no está cumpliendo con lo que corresponde. Como para seguir un poco, ver si lo podemos redondear, profundizar y luego ya dejarlo de lado a esta cuestión tan famosa, trillada del pico. Cuando hablamos de pico, llegamos a una cifra alta que nunca más fue similar o igual, hace varios días atrás, que fueron cerca de 20 y pico de casos, ¿puede ser? Puede ser, sí. Bueno, pongámosle que sean 20, eran 22, 20. Uh-huh. ¿Ese sería el pico o fue una cuestión extraordinaria en cuanto a las cifras y que después se amesetó entre 8, 9, 10 y 11? Y lo real del pico serían esas cifras. No. El pico es la suma total de todos los casos. No importa el que apareció al último, el que apareció al medio o al final. La suma total nos va a dar el pico. Ahora, lo que pasó en el momento que se dieron esos 20 casos, que hubo circunstancias que generaron una transmisión en ese momento que se manifestó entre los 3 a 5 días de la circunstancia que pasó, como pueden ser una reunión familiar, como puede ser un partido de fútbol. Vos viste que los casos que desencadenaron en Italia al pico y en España fueron partidos de fútbol. Uh-huh. Y en España el partido de fútbol que fue en Inglaterra, así como será que las cosas van viajando. Pero digo, por eso de nuevo, si no hay una circunstancia a lo largo desde el viernes anterior hasta la fecha, eso se va a reflejar de acá a 5 días. Por eso de nuevo, si no hay casos, si todos los casos que hay son a partir de contactos estrechos hasta el viernes, uno podría decir, bueno, vamos mejor. Y vos que estás en contacto estrecho, pegado piel a piel, con tus colegas, con la gente del COE, con la gente que trabaja, los voluntarios, ¿qué tenemos que esperar con respecto a esto? ¿Qué tenemos que esperar? Y bueno, depende de cómo se porte la población de nuevo. Yo te digo lo que querría esperar. Yo querría esperar que nosotros tenemos 152 casos, se calcula, para que vos tengas una idea, que hay entre 15 a 20 contactos por caso. Tener 20 contactos estrechos en una época donde no hay fase 1 estaría perfecto. Pero si nosotros encontramos casos donde hay 15 a 20 contactos en un momento donde estamos en fase 1, es decir, hay algo que va mal, porque ¿cuántos contactos puede tener cualquier persona? Y los convivientes. No, pero depende de qué persona. Los irracionales, los anarquistas de siempre, uh-huh, que están y que pernotan, que cada vez son un poquito más, y no creo que sean un poquito menos, tienen mucho más contacto, eso no te quepa la menor duda. Exactamente. Entonces, eso es lo que va a marcar la evolución de esta pandemia acá en la ciudad. Dependemos de eso.
Porque si nosotros nos encerráramos 15 días todos, esto se corta, pero eso no es posible, por supuesto. Por eso le pedimos a la gente que haga el esfuerzo una semana más. Y si esa semana más resulta positiva, eso va a implicar que se vaya a ir flexibilizando de a poco, como decidan las autoridades que corresponden. Ahora, y si no, si la poca gente que vos decís, los irracionales, no lo hace, está tirando a la bolsa todo el esfuerzo del resto de la población. Entonces estamos en un momento donde hay que ser responsable y solidario desde el punto de vista social. Tenemos que ser responsables y solidarios, y uno de los principales actores, o varios de los principales actores de esta sociedad no lo dan. Anoche, el sábado a la noche, el bonito del juez de la Cámara Civil de Villa Dolores, el juez Pablo Cabral, quien tendría que dar desde el punto de vista impartiendo justicia, no lo hizo. ¿Qué se puede esperar de otra gente, no? Como qué se puede esperar también de otra gente que vos los tenés ahí en los números, y que el comisario Gabriel Díaz, jefe de la departamental de San Javier, me manifestaba que desde los 53 detenidos, números más, números menos, detenidos por romper la cuarentena, casi el 30% fue por algún tipo de ingesta alcohólica. ¿Qué podemos hablar de que hay médicos también de que rompen la cuarentena? ¿Ah? ¿Qué podemos hablar de que cualquiera de nosotros también rompemos la cuarentena? Entonces, en estos 4 meses que llevamos de fase 1, 3, fase 68, de lo que sea, no hemos aprendido y no hemos cansado de escucharlos a ustedes, a los médicos, más allá del tema económico, que es superlativo, importante, valioso, trascendental, decir hasta el hartazgo de parte de ustedes: cumplan con las medidas sanitarias, con las medidas de bioseguridad, y no lo entendemos. No lo cumple un juez. Bueno, por eso es muy importante que nos comprometamos todos. Yo creo que a veces hay que seguir para adelante, en el sentido de que habrá otros momentos para encontrar los culpables, echar culpas, ver lo que no se hizo bien, pero lamentablemente tenemos que seguir para adelante, porque si no, no vamos a salir de esta situación. Y tenés razón en esto de que esto tiene que ser de todos, no de unos, y por unos pocos estamos afectados todos. Y acá tenemos la muestra, viste, que en un momento la gente a veces creen que afecta determinados estratos sociales, y esto no es así. Es decir, esto es abarcativo, es para arriba todo el y para mundo. abajo. Pero sí también es cierto que el más vulnerable, desde todo el punto de vista económico, social, lo sufre más, porque no está en condiciones de soportar los tiempos de estas cuarentenas a largo plazo. Entonces, por eso también se está trabajando desde el punto de vista de la asistencia social, pero de nuevo, si llega yo entiendo todo el cansancio que debe implicar en la población, pero también es cierto que el más vulnerable es el más afectado. Entonces, trabajemos todos juntos para que podamos salir rápido de esto. Yo no sé si cabe el término, pero a lo mejor figurativamente puede ser, y puede ser que lo entiendas vos y que también lo entienda el televidente. ¿Hay alguna chance de que se esté acercando al virus? ¿O están haciendo, siguiendo con la metáfora, estamos haciendo agua por todos lados? No, a ver, yo creo que cuando hablo, perdón, discúlpame, sí. Cuando hablo de cercarlo al virus, estoy diciendo de cercar los contagiados, en el sentido de que no se desparrame más. A ver, si nosotros tuviéramos la certeza hoy de que todas las personas enfermas o positivas están aisladas y hacen su aislamiento como corresponde, y a su vez los contactos estrechos, que son los que tienen más riesgo de transformarse en positivos, también están haciendo el aislamiento como corresponde,
y ahí se acabaría el tema, estaríamos perfectos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente, que no tiene síntomas. Entonces, los asintomáticos. Los asintomáticos, y que pueden haber sido contactos de personas que no han cumplido su aislamiento. Y porque algunos han violado las normas que corresponden. Entonces, eso puede implicar que va a emerger el número de casos. Ahora, si nosotros estamos cumpliendo con lo que corresponde y hasta durante toda esta semana los casos que aparezcan son casos de contactos, y podremos decir el lunes o el sábado o el domingo estamos haciendo bien las cosas. Es decir, yo creo que estamos haciendo bien las cosas. Lo que yo no sé, no te puedo decir si están generando los resultados óptimos. Están generando buenos resultados, porque yo no puedo usar la palabra controlado, pero yo creo que se está haciendo todo lo que corresponde para controlar la situación. ¿Y cómo hacen, o a quién le corresponde el tema de controlar a las personas que están, no a toda la comunidad, de controlar a contactos, de los contactos? Eso, a ver, el mejor control es uno mismo, la conciencia de uno mismo. Pero bueno, volvemos al ejemplo que dimos recién, que hay jueces inconscientes, personas inconscientes, médicos inconscientes, periodistas, para que nos metamos todos también en la misma bolsa y no nos vamos a creer que somos una casta de la cual nosotros salimos airosos de todo esto. También tendremos nuestra irresponsabilidad, y seguro. Pero digo, la mejor conciencia es cada uno, pero ustedes, ¿cómo controlan eso? ¿O quién, mejor dicho? Claro. No ustedes. Desde el punto de vista médico, nosotros tenemos dentro del punto de vista médico, nosotros tenemos un sistema que se llama de seguimiento de pacientes, que lo que hace es hacer llamadas telefónicas todos los días para evaluar el estado general. En esas llamadas se evalúa quién necesita que sea visitado por un médico, se lo visita un médico, si el médico requiere que ese paciente sea evaluado desde el punto de vista con laboratorios, placas, etcétera, es trasladado al hospital de Mina Clavero para evitar el ingreso de estos pacientes al sistema de salud del hospital o de las clínicas. Si el paciente, una vez evaluado en Mina Clavero, está bien, vuelve a su domicilio. Ahora, desde el punto de vista de que vos me preguntas de la cuarentena, si cumplen o no el aislamiento, existe actualmente un call center en el COE donde la gente puede denunciar, y hay un sistema por ejemplo, cuando nosotros nos llaman y nos dicen que no están cumpliendo la cuarentena, nosotros tenemos la orden de avisar a un abogado que se encuentra ahí dentro del COE, y ese lo judicializa a los casos. Y el control, vos decís que se hace periódicamente y diariamente por parte de ustedes. La policía en esto no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, por supuesto que la policía debe participar cuando hay disturbios o cuando se necesitan, pero normalmente primero intentamos que la gente lo entienda. Estamos hablando de los pacientes que tenemos. Por ejemplo, nos pueden llamar a veces que el paciente que está en el hotel se quiere volver a la casa, entonces tratamos de explicarle las causas por las cuales tiene que permanecer en el hotel. La mayoría de la gente lo entiende. También a veces es angustiante la situación que tiene la gente, entonces necesitan a alguien que los escuche y que los entienda. También tenemos gente de salud mental que está trabajando en la asistencia de esos pacientes, y está la gente de acción social que también se está encargando de asistir a la gente en los domicilios y en los organismos, en los hoteles, perdón. Ramiro, la pregunta sería para el jefe del COE, el médico Almada, el médico pediatra Almada, pero te la tengo que trasladar a vos porque soy el invitado. ¿Se está trabajando de una forma distinta, más coordinada, más ensamblada, más en forma de una estructura armónica, compacta, o con todas las fuerzas que antes? Se está trabajando de una forma distinta.
A ver, se hace, por ejemplo, a las 9 de la mañana una reunión donde están se han dividido por mesas todos, que eso ya existía, pero ahora se ha hecho como subdivisiones de mesas. En cada mesa hay un responsable. Entonces, en la reunión a primera hora de la mañana, cada mesa expone lo que va a realizar en el día. Y al final del día, a las 18 horas, se hace otra reunión donde cada mesa dice lo que ha realizado. Y que se planteen los problemas. Pero lo bueno que también Juan lo tenía, yo soy médico del hospital y siempre ha sido mi director. Y cuando uno plantea un problema, una de las cosas que decía Juan es, bueno, plantéenme soluciones. Y lo bueno del doctor Almada, de Diego, es que él también les ha dicho, no solamente pónganme en problemas, sino díganme las posibles soluciones. Y viste que a veces es como que pasa en muchos lados, que se habla mucho, pero queda en la palabra. Bueno, y es como que está muy dinámica la situación. Yo creo que también es el momento que estamos viviendo que tampoco admite que haya demoras en tomar... La gente y todos queremos la solución o tratar de amesetar, pero no solamente el tema de los números, amesetar la cuestión psíquica que ya va influyendo en cada uno de nosotros, ¿no? También, pero ya me perdí lo que te estaba por decir, pero también es cierto que me parece que se han dejado un poco de lado las peleas políticas, en el sentido, yo no me quiero meter en ese tema, pero siempre ha habido, todos los municipios están colaborando. Yo creo que se han dado cuenta los municipios que no somos un AMBA, pero que todos están muy interrelacionados, Sarmiento con Dolores, con San Pedro, con Las Rosas, esas cosas que un municipio dice una cosa y otro otra, se van a tener que acabar para que se trabaje en forma conjunta, porque si no se trabaja en forma conjunta, esto no. ¿Y eso se está haciendo actualmente o a partir de yo creo que esta parte? A ver, vos habrás visto el comunicado de prensa del sábado, donde se anunció en forma conjunta la prolongación de la cuarentena, y están invitados a las reuniones que se realizan tanto a las 9 como a las 18 horas los representantes de cada comuna. Es decir, que el que no quiere estar es porque no quiere estar, pero las posibilidades de estar están. Sí, yo los he visto. En ese papel tenés algunas cuestiones de números, y hablábamos antes de comenzar el programa, y te preguntaba si ustedes tienen discriminado o tabulado de los 152, perdón. Porque vamos desde el 0 hasta el infinito, en el que todos de los números que cada uno pone lo que le parece, o la cuestión oficial o lo que sea, pero bueno, no es ese el caso. De todos los números que tenemos de 152 casos, la mayoría pertenece a qué segmento etario o de edad. Como para poner en evidencia... Entre los 20 y los 40 años. Entre los 20 y los 40 años. Es el mayor porcentaje. Y tenemos un porcentaje de un 20% que está por debajo de los 20 años, ¿no? Es decir, un poquito más. Es decir, tenemos mucha población joven afectada en esto, pero si uno dice cuál es la población que más se moviliza, es la de 20, 40 años. Y a su vez, cuando uno analiza los casos, ¿no?, y le ve los contactos, hay gente que tiene 30 contactos. Es decir, que es demasiado, me parece, ¿no? ¿Y cómo se llega a esos 30 contactos? A ver, contame. ¿Cómo se llega? Y cuando una persona se diagnostica, se identifica como caso positivo, y se habla con la persona, se le pide que haga memoria, que identifique sus contactos entre las 72 horas previas, y confiamos en la memoria de la gente. También creemos que en algunas circunstancias hay gente que no nos dice la realidad de sus contactos. ¿Y por qué creen ustedes que no se Por sinceran? miedo, me imagino.
porque creerán, nosotros es todo con fines epidemiológicos lo nuestro, no estamos haciendo una investigación que pueda tener algún problema desde el punto de vista judicial, penal, pero hay gente que no lo entiende a lo mejor. Y cuando vos hablas de esas 30 personas, de contacto, ¿quiénes van ahí? ¿Quiénes acuden? No, estamos hablando de contactos estrechos, ¿cierto? Sí, pero ¿quiénes acuden? ¿Ustedes como el COE, Fuerza Policial? No, estamos hablando todos de estudios desde el punto de vista médico. Acá no... ¿Son los médicos que le hacen los testeos o los hisopados correspondientes? Para decirlo de una forma, es el área de epidemiología que se encarga de la función nuestra es identificar los casos y los contactos. Nosotros tenemos que identificar los casos y los contactos para poder tomar las medidas que correspondan con respecto a su diagnóstico, tratamiento y aislamiento. Esa es la función de un servicio de epidemiología. ¿Hay alguna zona más intensa, más roja que otra hoy en todo el departamento y también lo que corresponde a San Pedro, Villa Sarmiento? No, si vos vieras un mapa, como se presenta, se ponen los casos con puntitos rojos. Si vos vieras un área de Villa Dolores, los puntitos rojos están por todos lados. Está diseminado. Por eso cuando uno habla de que está incendiada desde ese punto de vista, es decir, es una representación gráfica de lo que nos está pasando. Que abarca en todos los puntos. Está muy diseminado por igual. ¿Y eso está bien o está mal? Y es lo que corresponde, sí. No tendría... A ver, si uno tuviera una ciudad y está... focalizado en algún lado, uno tendría que pensar ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Podría pasar en un área que no te dejaran, que la gente se manejara en forma aislada, que la gente no tenga medios de transporte, pero no es nuestra situación como ciudad. Ramiro, y no sé si lo podés preguntar, no lo podés contestar vos. ¿El hecho que esté diseminado es mucho más complejo a la hora de seguirlo, de atacarlo al virus o a los contagiados, digamos, que si estuviese en la parte del centro, por decirlo? Sitiás el centro, cerrás el centro... Claro, a ver, si vos me dijeras está en San Pedro, bueno, ponemos un cerco en el puente y listo, lo solucionaremos de alguna forma. Y lo mismo que se hizo en Buenos Aires, en Capital Federal. En algunos barrios, unos barrios, bueno, se cerraron las entradas de ese barrio. Eso sí, y es otra forma de trabajo. Cuando un brote está focalizado, las estrategias epidemiológicas son diferentes. Pero nosotros tenemos estamos en una ciudad que lo que tiene de bueno esta ciudad y el área es que es chica. Ahora, si vos me decís para trabajar y bueno, tener un caso en San Javier y otro en San Vicente, ponerle, no tenemos, ¿no? Pero digo, nos implica ir y volver, es decir, la estructura que hay que movilizar exige más esfuerzo. Pero después tenerla diseminada por la ciudad no nos cambia la cosa. Llama la atención lo que me dijiste recién, o al menos a mí, a lo mejor a los televidentes no, de el hecho de que no colabora la gente a la hora de un sincericidio, es decir, tuve con 7 personas y las 7 personas son Kelo Agüero, Fede Pizarro, Ramiro Papera, Guillermo Calvar y Carlitos Ascurra. Yo no te digo que toda la gente, no, pero llama sí, la atención que algunos. Y eso nos dificulta a veces a establecer los nexos. Porque, por ejemplo, nos dan los nexos, a veces los establecemos no por lo que nos dijo el contacto original, sino a través de ir viendo qué han hecho otros contactos. Es como una tarea de investigación. Sí, seguro. Es una investigación, pero parecemos detectives a veces. Sí, por ahí se tienen que vestir de Sherlock Holmes como para ir y buscar la pista, ¿no? Lo que y sí. Cuando llegó, vos porque tenés contacto directo, se lo podríamos preguntar a él, pero no ha podido venir, Diego Almada. Tuviste seguramente algún contacto con él, a pesar de que cuando llegó te habían casi desvinculado, digamos, como vocero médico, luego te llamó él para que volvieras a la función que tan bien estabas desempeñando antes de la llegada de él y en los últimos días de Juan Güez. ¿Con qué panorama se encontró
y con qué encontró en aquel momento, y si podés decirlo, qué es lo que piensa hoy Diego Almada. Bueno, primero de todo, no es que me desplazaron, sino que cuando uno cambia las autoridades tiene que establecer cómo se va a manejar la política comunicacional, y bueno, cada uno tiene su derecho a manejarla como corresponda, como piense. Y después, cuando yo no nos conocíamos, y después de eso él decidió que siguiera. Ahora, yo creo que era preocupante la situación, pero... No, pero él, ¿qué dijo? ¿Sabés que de acuerdo a alguna conversación informal que podés haber tenido, o oficial ya prácticamente, de cuál era su pensamiento cuando llegó y el que puede llegar a tener ahora ya en el campo de acción? A ver, yo te puedo decir lo que quiere. Yo creo que él piensa en este momento que la situación está encaminada. Está organizada. Y creo que... Pero son cosas diametralmente distintas, organizada que encaminada. Está organizada en cómo se va a trabajar y están poniéndose en actividad cada mesa de trabajo. Ahora, me parece que él va a evaluar a lo largo de esta semana si se está haciendo los logros que él cree que se tienen que hacer. Pero me parece también que está muy gratamente sorprendido con lo que encontró en cuanto a nuestra área, por ejemplo, te di cuenta, porque eso sí lo expresó, que está muy contento con la forma que estábamos trabajando desde el punto de vista epidemiológico, y desde Córdoba nos han felicitado varias veces en el sentido de que, por ejemplo, los casos que aparecen en el día, nosotros los tenemos estudiados al final del día, y al otro día tenemos toda la población que corresponde testeada. Dice que eso es muy difícil de conseguir en otras ciudades, por lo que sea, por densidad de población, por problemas por la cantidad de casos, pero siendo el brote más grande de Córdoba, lograr eso, y eso lo logramos gracias a la estructura que tenemos con los voluntarios, porque esos son los que a veces uno no habla, y son los que realizan el trabajo pesado. Todos los voluntarios que trabajan en el área de salud, que son voluntarios médicos, voluntarios de enfermera, bioquímicos, estudiantes de enfermería y gente que no tiene ningún título, sino que es voluntaria, es lo que permite que nosotros tengamos las cosas en este momento de esta manera. Has dicho en estos... ¿Cuántos minutos, Carlitos, llevamos? 39. 39 minutos, ya nos falta poco y ya te desafectamos, agradeciendo a usted nuevamente tu predisposición. Has dicho no en menos de 4 oportunidades en estos 40 minutos. Esta es la semana clave. Esta es la semana neurálgica. Para mí sí, pero esta para mí es la semana clave en este momento. Para ver cómo va a evolucionar todo. Ahora, si las cosas evolucionan como quisiéramos, y bueno, podría llegar a ser la semana clave, ¿para qué? Y para establecer si es posible ir flexibilizando algunas actividades. Ahora, si vos me decís que pasado mañana encontramos 3 reuniones de donde tuvieron 30 personas es cada otra semana una, más, seguro. pasamos de acá a 2 semanas más para que sean claves. Es decir, estamos en una semana clave si la gente ha hecho lo que corresponde. Habría que preguntarle a algún juez también, ¿no? Si va a ser clave también para bueno, que a ver si se vuelven a juntar o no. Veremos. A mí me hubiese gustado ver, por ejemplo, cómo funcionaban los caballitos esa noche, un sábado a las 23:45 en algún campo. Debe haber tenido ese hipódromo, seguramente, una iluminación más potente que la del estadio Mario Alberto Kempes, que dicen que es una de las más potentes en cuanto a iluminación. ¿Sabías eso? No sabía. No. El hipódromo ese por donde han andado algunos chicos, traviesos ellos, debe haber estado muy iluminado para ir a ver unos caballos a las 23:45. Ramiro, machacar, no vamos a decir martillar porque ya van a salir las chicas de la violencia de género, de todas esas cuestiones, que ahora no se escuchan más, ya las de los pañuelos verdes, ¿viste? Eran en otro momento, ahora ya no aparecen más. Y todos los reclamos de... Sí, no hay ningún reclamo. Cambiado, no hay ningún reclamo. Las chicas están lavando el pañuelo, a lo mejor. Decirte de que, bueno, que sea realmente la
la semana clave, que se mejore la situación, como para ver si de una vez por todos empezamos a ver un poquito de luz y que la gente pueda ver un poquito de luz de toda la gente que está pasando realmente mal, más allá de la cuestión de salud, por una cuestión económica, por una cuestión de comercio, de actividades, de servicios, de oficios. Ojalá sea esta la semana como para que tengamos la posibilidad de que el COE regional, por mandato del COE central, que va a ser en definitiva quien va, me imagino que es así, ¿no? Sí. El COE central es el que va a disponer cuáles son las cuestiones que se pueden llegar a flexibilizar. Y bueno, lo que te quería decir era machacar sobre un mensaje, cuidarse, entender de quedarse en la casa y qué más, Ramiro, lo tenés que decir vos. Y bueno, yo creo que tenemos que ser cada uno responsables del lugar que uno ocupa en esta sociedad y actuar conforme a esto. Y bueno, para el ciudadano que está en su casa es clave que estemos aislados, que en el caso de tener que movilizarnos porque es necesario por alguna acción, tenemos que ir a comprar alimentos por una acción esencial, que guardemos el distanciamiento social, que cuando tengamos que ingresar a algún lugar y a la vuelta de la casa nos lavemos las manos como corresponde, que todo lo que ingrese a la casa ingrese desinfectado con alcohol al 70% o con lavandina de acuerdo a como corresponda, que la ropa sea cambiada, que la casa sea desinfectada y que es muy importante que no nos movilicemos en el caso de que sea necesario. Yo personalmente creo que esta es una semana clave, pero no estoy hablando solamente por mí, pero creo que el análisis de la situación lo da, y que pongámonos todos en el papel del otro, en los pies los zapatos del otro, en el sentido de que si la queja, que es entendible y todo el mundo sabe, son los problemas económicos, hay gente que tiene resto y hay gente que no tiene resto, entonces hagámoslos por el otro. Si pensemos en el otro, pensemos en todos los que no tienen resto, y al ponernos en el lugar del otro tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y esto nos va a permitir esta semana también que la gente que tenga que aprender sus protocolos de bioseguridad para poder de ahora en más trabajar como corresponde, le demos este tiempo y que cada uno haga de nuevo lo que le corresponde. Una pregunta más y te dejo. ¿Estamos mejor o peor que ayer? Pero el ayer no es ayer. Mejor. Algo que estuvimos charlando el otro día era, nosotros tenemos 7 recuperados en este momento. Sí, me dijiste esta mañana. Y hoy hemos hecho controles a entre 20 a 30 personas que están en posibilidad de ser recuperados el día de mañana. ¿13 más de los 7 o 20 más allá de los 7? 20 más de los 7. Entre 20 y 30 más de los 7. Es decir, que mañana vamos a estar mucho mejor. Bueno, tenemos que tener fe. Ojalá. ¿Ah? Ramiro, muchas gracias. Pero lo que es importante también es que si mañana estamos mejor, no creamos que ya está. Sigamos, porque esto es un esfuerzo diario y que nos lleva su tiempo. Es decir, no seamos triunfalistas, porque si un día estamos bien, no quiere decir que ya está, que ya se acabó esto. Esto lleva su tiempo. Hicimos un programa de otras características, puede levantarse si quiere, así se va, doctor. Un programa distinto, sin pausas comerciales, por la cuestión profesional que tiene el doctor, que tenía que desvincularse rápidamente del programa. Le agradecemos a él, le agradecemos a los televidentes que nos siguen todos los lunes, y tomemos conciencia de quedarnos en casa con un esfuerzo más que nos piden, en detrimento de algunos otros que no lo hacen.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 14. Chao. Grandes Pinturerías Villa Dolores, una empresa líder en el mercado, con la más amplia gama de rubros para la construcción, decoración de su hogar o negocio, pinturas, herrajes, redes de agua, gas natural y el surtido más grande de herramientas eléctricas. Únicamente en Grandes Pinturerías Villa Dolores, Belgrano 890. Especialmente hoy, la seriedad nos distingue. Por eso, Oftalmocentro San Javier informa a la comunidad de Tras la Sierra que nuestras prácticas médicas, incluyendo a pacientes, profesionales de la salud y personal administrativo, están debidamente protegidas al cumplir con cada uno de los parámetros de bioseguridad recomendados por el Consejo Argentino de Oftalmología en el marco de la pandemia COVID-19. Los turnos programados y debidamente espaciados deben ser solicitados telefónicamente o vía WhatsApp al teléfono 3544-307-147, 3544-307-147. Oftalmocentro San Javier. Cuidamos sus ojos, cuidamos su salud. Iniciamos un nuevo ciclo lectivo. Seguimos apostando juntos al crecimiento de nuestro futuro. Centro Regional de Educación Superior, CRES Villa Dolores. Por informes, Ruta 148, Predio CRES, Ciudad de Villa Dolores. Yerba mate 9 Yuyos, adelgazante, proveniente de nuestra zona serrana. Yerba mate de excelencia, compuesta con deliciosas hierbas naturales. Un producto más de Herboeste. Pedila en dietéticas, farmacias o supermercados. Para compras por mayor, llama o envía tu WhatsApp al 11 28 058 388. Yerba mate 9 Yuyos. Probala, te va a gustar. Herboeste, mayorista de dietéticas. Cumplimos 14 años cuidando la salud de miles de afiliados. Salud Integral, con el doble respaldo de Centro Médico y Clínica Villa Dolores. Sistema prepago de salud propio, obras sociales, internación clínica y quirúrgica, traslados en ambulancia. Salud Integral, Ormaeche 88, Villa Dolores. El que paga, gana. Paga tus impuestos y gana un TV. Si todavía tenés que pagar la tasa a la propiedad, tasa de automotor, tasa de comercio e industria y tasa de cementerio, podés ganarte un Super TV LED. Tenés tiempo de participar hasta el 30 de junio. Sortea el 8 de julio. Villa Dolores, Gobierno de la Ciudad. Estamos en tu home office y en tu cuidado. Ahora con tu seguro de accidentes personales, ponemos a tu disposición la app Llamando al Doctor. Sancor Seguros. Estamos. Su salud es nuestra principal preocupación. Por eso, incorporamos constantemente mejoras edilicias, más y mejor tecnología médica, junto a profesionales que brindan lo mejor. Centro Médico, más de 50 años, cuidando Tras la Sierra. Distribuidora La Guillonense, mercadería en general. Distribuidora oficial de pastas frescas Di Pasquale, Lácteos Ideoni, Gaona, Vélez y jugos Rinde 2. Distribuidora La Guillonense, Cárcano, esquina Luis Laje, Villa Dolores, teléfono 420-987. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas.